Pon tu mano en tu corazón ahí donde estás y ora conmigo. Di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Bueno, seguimos en esta serie de los clásicos, viendo las historias clásicas de la Biblia, y ya hemos estado revisando algunos temas muy interesantes, y hoy entramos a una nueva faceta de la cronología bíblica, que es los profetas mayores y menores, pero vamos a hablar solamente de un solo profeta, ¿ok? Por cuestiones de tiempo y de que se acabe la serie también, vamos a hablar de todos los profetas de la Biblia. Ya hablamos del profeta Samuel, lo entiendo, pero me refiero a los profetas que hablaron cuando Israel se divide, ¿recuerdas? El reino después de Salomón y todo esto. Y vamos a hablar hoy, el título de la sesión de hoy se llama Jonás y el gran pez. O sea, si hay una historia clásica de la Biblia, pues este es Jonás y el pez que se lo tragó. O sea, les digo, Pinocho es el fake. Jonás es el de verdad, ¿verdad? O sea, la palabra inspira todo eso. Y te pongo en contexto como cada sesión lo hago. Todos los libros proféticos hablan de lo que Dios le quería decir al pueblo, ¿ok? Un profeta es eso. Un profeta literalmente es la voz de Dios. Dios le revela algo al profeta y el profeta va y se lo comparte a la persona indicada. Y en la Biblia, todos los libros proféticos hablan de eso, de lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Pero el libro de Jonás es uno de los pocos libros proféticos que relatan la historia del profeta. De hecho, estábamos platicando acerca de los profetas de la Biblia y no sabemos la historia de nadie. Todos fueron de que Dios dice que iban y decían el mensaje de Dios, pero la historia que conocemos de algunos de los profetas es la historia de Jonás. Dentro de la Biblia, te lo decía ahorita, hay profetas mayores y menores, y esto no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la cantidad de escritos que dejaron, ¿ok? Los profetas mayores, por ejemplo, son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, porque son los libros más extensos de profecía de la Biblia. Y los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Tómala, así me la sé de memoria. Todos ellos son los profetas menores, pero porque escribieron menos o sus libros son más pequeños. Entonces, vamos a hablar de Jonás, y para mí, como cada historia, la historia de Jonás es una historia de mucha gracia. No sé si alguna vez tú escuchaste mensajes desgraciados, o sea, sin gracia pues, o sea, ya, perdón, mensajes así donde tristemente algún predicador te dijo: si le fallas a Dios, Dios te va a desechar, ¿sí? Si le fallas a Dios, Dios se va a buscar a alguien más. Eres reemplazable y no eres indispensable para Dios. Y estos mensajes, tristemente, pues no son de Dios, ¿ok? No es un mensaje que venga del corazón de Dios. Y para mí Jonás es el ejemplo claro de eso. Porque gracia, familia, es algo se perdió y tengo que encontrarlo. Eso es gracia. Cuando leemos las parábolas de la gracia que vienen en Lucas 15, hay una oveja que se pierde y el pastor no dice: tú te quisiste ir, oveja malagradecida. No, ¿qué hace el pastor? Deja a las 99 y va y busca a la oveja perdida. En el mismo pasaje hay una moneda que se pierde, y entiendo, pues hay gente muy coda que sí buscaría una moneda hasta debajo de la cama, ¿no? Pero el hecho aquí es que aquella moneda era valiosa para la persona que la buscaba, para la mujer que la buscaba. Y obviamente en la parábola del hijo pródigo, el padre recibe al hijo y es algo impresionante. Entonces la gracia para mí es: algo se perdió e iré a buscarlo. Tú y yo estábamos perdidos y Cristo vino a buscarnos. Nada de nuestras obras nos hubiera permitido una vez más encontrar nuestro propósito, pero Él vino. Y la historia de Jonás es algo que habla de esto mismo. Jonás 1, te lo voy a leer, voy a estar leyendo algunos pasajes. Dice así Jonás 1, del verso 1 al verso 2: la palabra del Señor vino a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Es lo que te decía ahorita, es extraña la historia de Jonás, porque siendo profeta, el libro relata que era un profeta testarudo y desobediente. O sea, ¿cómo Dios elige a un siervo que lo va a desobedecer? ¿Sí?
Y es ahí donde tú pudieras decir, bueno, o sea, Jonás desobedece y Dios dice, pues me busco a otro profeta. Jonás tuvo contemporáneos a Amós, a Oseas, o sea, había más profetas en Israel. Y Dios dice, no, Jonás tiene que hacerlo. Jonás tiene que ir y dar la palabra, pero es curioso eso, que Jonás huye de la presencia de Dios. Huye no solo del mandato, huye de la presencia de Dios. No sé si alguna vez has escuchado la historia y te has preguntado por qué Jonás huyó. O sea, ¿qué fue lo que movió el corazón de Jonás? Porque no pudo ser solamente por testarudo, que sí un poquito, ¿verdad? Todos tenemos algo de eso, todos tenemos algo de eso. Pero ¿por qué huye Jonás? Aquí va la respuesta, yo creo que más cercana a lo que Jonás estaba sintiendo. Y es que Nínive era la capital en ese momento, de la nación que eran enemigos de Israel. ¿Ok? Nínive era la capital de Asiria. Y Asiria había asolado a Israel por mucho tiempo. Yo sé que en toda esta serie te has dado cuenta que Israel tuvo muchos enemigos terribles. Pero Asiria fue uno de los peores. Igual sus rituales eran horribles, los sacrificios y todo lo que hacían. Entonces, Jonás recibe la palabra de parte de Dios y Jonás huye y rechaza a Dios por una razón. Porque Jonás no quería que Dios amara y perdonara a sus enemigos. Esa es la razón. Jonás dice, no, o sea, ir y hablarles de arrepentimiento a los ninivitas es traicionar a Israel, porque son nuestros enemigos. Y es como, Dios, ¿no sabes todo el daño que nos han hecho los ninivitas? ¿No sabes cuántas cosas nos han robado? ¿A cuántas personas han matado? ¿No sabes cuántas veces nos han hecho guerra? Y ahora tú me llamas a ir a predicarles arrepentimiento. Ah, no. Y huye. ¿Te fijas? Y huye y dice, no quiero. Y no solamente huye del mandato, huye de la presencia de Dios. O sea, no puedo, en la cabeza de Jonás es, no puedo creer que ames a esas personas. ¿Sí? No puedo creer que tengas compasión por esa ciudad. Y hay un dato curioso, hay dos ciudades, ¿no? dentro de esta historia. Nínive, obviamente, y Tarsis, la que leíamos ahorita en el pasaje. Son las dos ciudades. Nínive es la ciudad donde Jonás tenía que ir a predicar. ¿Ok? Era la ciudad y ya todo el mundo la conocía. Y Tarsis era otra ciudad, estaba al otro lado de Nínive. Pero lo curioso es que Nínive estaba a 900 kilómetros de donde Jonás estaba. 900 kilómetros, ¿sí? ¿Estás acá conmigo? Tarsis estaba a 4,000 kilómetros de distancia. O sea, no crees que fue, no, Dios, no quiero ir. No, 4,000 kilómetros, Tarsis contra 900 kilómetros que estaba Nínive. Y, o sea, la decisión de Jonás era rotunda de huir de la presencia de Dios. Y hay algo de la historia que me llama mucho la atención, porque dice que Jonás va a Jope, así se llamaba el puerto donde tomó el barco. Va a Jope y dice, y pagó su boleto a Tarsis, pagó su boleto a Tarsis. Mira, todo viaje fuera de la voluntad de Dios es más largo y más caro. Te lo voy a volver a decir. Todo viaje fuera de la voluntad de Dios es más largo y más caro. La semana pasada escribía una frase en redes sociales donde decía, no hay peor fracaso que el éxito fuera de los planes de Dios. No hay peor fracaso de que te vaya bien a tu manera y no dentro del plan de Dios. No hay peor fracaso que ese. Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios o huimos de Dios por cualquier razón, tal vez Jonás tenía las razones correctas, pero siempre el camino o el viaje fuera de la voluntad de Dios es más largo y costoso. Y ojo acá, mira, yo te he estado hablando en las últimas sesiones, si has estado escuchando al Espíritu Santo, porque lo hemos estado escuchando, yo te he estado repitiendo una visión que tenemos para tu vida, y es que seas moldeado y quebrantado por Dios. No todos quieren eso. O sea, nadie lo elige por, oh sí, yo Señor, a mí que no, pues, sí, nadie. O sea, Jesús en el Getsemaní oró que pase de mí esta copa. O sea, el quebrantamiento que él iba a sufrir era tremendo, nadie quiere eso, pero es lo mejor que te puede pasar en la vida, ser moldeado por Dios. Y a veces duele, pero es un dolor que trae un fruto hermoso. Y ojo acá, te lo voy a decir así, el quebrantamiento no es una opción para aquellos que queremos servir a Dios y amar a Dios y conocer a Dios. No es que lo eliges o no, es el único camino para conocer, servir y vivir en tu propósito. ¿Sí? Entonces el quebrantamiento, no hay otro camino más que
el quebrantamiento. El otro camino es tu camino, ¿sí? Ahora, si el desierto o el camino del quebrantamiento no es opcional, escucha acá, esto es bien importante, por favor, por mi atención. Lo que sí es opcional es el tiempo que dura tu quebrantamiento. Porque yo te he dicho, deseo que seas quebrantado. Y hay gente que dice, no. ¿Sí? Te lo voy a decir así. Entre más te rehuses, va a tardar más. El desierto para los israelitas era obligatorio. No podías llegar a la tierra prometida sin cruzar el desierto. Era imposible a menos que volaran. No se podía llegar a Canaán de Egipto sin cruzar el desierto. Lo que no era la opción era durar 40 años en el desierto. Eso no era el plan de Dios. El plan de Dios era que en 2 meses llegaran. ¿Sí sabes? O sea, si lo pones en Google Maps, de Egipto, del Cairo a Jerusalén, pones así, yo ya lo hice alguna vez, y luego lo pones y a pie, o sea, a pie, son 2 meses caminando, o sea, vámonos, digo, sí, pues, o sea, está bien fácil, ¿cómo 40 años? Te lo repito, el desierto no es opcional. Si quieres conocer a Dios, si quieres servir a Dios, si quieres vivir en tu propósito, vas a ser moldeado y vas a pasar por el desierto. Lo que sí es opcional, chicos, es el tiempo. Es el tiempo. Hay personas que repiten la misma prueba toda su vida porque nunca aprueban. Y así como en la escuela, en la vida es igual. Cada prueba que la vida nos pone y no la pasamos y no la aprobamos, ¿qué? La repites. Ahí anda gente viviendo en R toda su vida. No, ríanse, no sean gachos. No, pues si no se quieren reír está bien, ¿no? Pero uno le echa ganas, ¿sí? O sea, ¿y a qué me refiero con esto? Te enfrentas a la situación de perdonar a las personas, de no guardar rencor. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y hay personas que se aferran a no perdonar, a cargar con el mismo rencor, con la misma herida, con la misma historia toda su vida. Te lo digo de parte de Dios, vas a seguir repitiendo la misma prueba toda la vida hasta que la pases, ¿sí? La prueba de la generosidad es igual, o sea, cada situación en la vida, cada prueba en la vida es para formarnos, pero cuando nosotros huimos de las pruebas o no las hacemos a la manera de Dios, las repetimos. Y eso es lo que hace que los desiertos duren 40 años. El pueblo de Israel duró 40 años porque figuradamente su mentalidad de esclavos debía morir en el desierto. Eso era lo que tenía que pasar. No tenían la mentalidad para la tierra prometida porque cuando pasaron 2 meses, el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y mandaron espías. Y los espías dijeron, sí es lo que Dios dijo. Moisés, perdón, pensé que se iban a reír, perdón. Moisés, sí es lo que Dios dijo, sí es. La tierra es hermosa, fluye leche y miel. Hay unas uvas gigantes, le dice. Pero sus moradores nos van a aplastar como langostas. Entonces no, mejor no. O sea, Dios sí fue poderoso para librarnos de la nación más grande y más armada del mundo que era Egipto, pero no es tan poderoso como para meternos en la tierra prometida. Y por no creer, por no pasar la prueba de fe, por no tener confianza en Dios, anduvieron 40 años en el desierto. Te lo digo de parte de Dios. Puedes andar 40 años en el desierto por no creer. Por eso te lo he enseñado. ¿Quieres milagros rápidos? Obedece rápido. El que obedece rápido la voluntad de Dios también la alcanza más rápido. Mira, cuando no obedecemos, cuando no buscamos a Dios, la voluntad de Dios algún día se va a cumplir, pero no pronto. Y qué triste es eso, porque tú y yo en verdad fuimos elegidos por Dios para hacer su voluntad. Y está en nuestras manos decidir si esa voluntad se hace realidad o no. Es más, cuando hablamos acerca de aprender, ¿ok?, de las situaciones de la vida, si el dolor o si el sufrimiento es un gran maestro. ¿Lo has escuchado esa frase? Es que el sufrimiento es un gran maestro. ¿Sí has escuchado? ¿No? Sí, más o menos. El dolor es un gran maestro. Las personas aprendemos por el sufrimiento. Mira, si eso fuera cierto, el mundo estaría lleno de sabios. Porque si hay algo en la vida es sufrimiento. Si hay algo en la vida es que es el dolor. El detalle es este. El sufrimiento sí enseña, pero no todos tienen la capacidad de escuchar. Esa es la diferencia. La vida sí enseña y las circunstancias de la vida sí te moldean, pero hay gente que no tiene el valor y el coraje de aprender de las cosas de la vida. Mira, yo creo que alguien no inteligente, escucha acá, esto es bien importante.
Alguien no inteligente es aquel que cree que lo sabe todo. Es aquel que cree que lo tengo controlado. Yo ya sé cómo manejar las cosas. Yo ya sé. Ese es alguien no inteligente. Alguien poco inteligente es alguien que aprendió algo en su pasado y no siguió aprendiendo. Y ojo acá, y alguien inteligente es aquel que aprende de todos y de todo, que nunca deja de aprender. Y es una de las cosas que me encanta de la iglesia. No sé si tú sabías, pero los universitarios mexicanos, después de que se gradúan, no vuelven a tomar un libro en su vida. Leyeron lo que se les pidió en la escuela y después son muy pocos los que vuelven a leer y que siguen aprendiendo. Y por eso me gusta la iglesia, porque la iglesia te lleva a seguir aprendiendo. Te lleva a abrir tu corazón y tu mente, a aprender no solo de la palabra, de la vida, de Dios, de las demás personas. Y eso es fascinante. Vuelvo al tema, ¿ok? El detalle con la desobediencia, chicos, porque entiendo que todos pecamos y todos fallamos, y yo entiendo eso. Pero hay ciertas situaciones en nuestra vida y cierta desobediencia que nosotros sabemos que no es por ahí, que sabemos que el orgullo no nos va a traer nada bueno. El problema de la desobediencia es que el camino es de ida y de vuelta. Ese es el problema. No es que Dios no te perdone, escucha esto, Dios te va a perdonar siempre, pero vas a desperdiciar tu vida. Y eso es lo que no queremos, ¿sí? Dios te va a restaurar siempre, pero vas a desperdiciar tiempo valioso de tu vida, tiempo que hace toda la diferencia. Y sí, Dios te perdona siempre, pero hay consecuencias que nos alcanzan cuando somos necios en mantener actitudes y conductas y situaciones que sabemos que nos afectan a nosotros, truncan nuestro propósito, lastiman a otras personas. Y hay cosas que sí está en nuestras manos decidir, ya no hacerlas. Y yo quiero moverte a eso. Porque dentro de toda la historia de Jonás veo mucha gracia, pero el pobre Jonás vivió situaciones bien complicadas, que si hubiera obedecido, se las hubiera evitado. ¿Qué? Todas hubiera evitado. Vuelvo, toma el barco a Tarsis, de Jope, toma el barco a Tarsis y en el mar se desata una tormenta terrible. Tan grande la tormenta que los marineros creían que el barco se iba a partir. Yo una vez estuve en una tormenta arriba de un yate. Y mi esposa como gato así, yo bien contento, dele vuelta, oiga, no se voltea, me dice el barco, yo, no, entonces no, porque íbamos así en contra de las olas, ¿no? Pero los marineros se asustan tanto que empiezan a clamar todos a sus dioses, y cuando van abajo a la bodega para tirar las provisiones del barco, para que fuera más liviano, adivinen qué, Jonás estaba dormido. O sea, imagínense la tormenta. El barco está a punto de quebrarse. Vamos a tirar toda la comida. Y el vato estaba jetón en medio de sus problemas. Qué triste eso. Pero hoy pido que el Espíritu Santo, si tú tienes algo de eso, que hoy cambie eso. Hay gente que no ve las broncas que tiene, que a veces son tan orgullosos que en medio del problema así grave están dormidos. Y el capitán se le acerca a Jonás y le dice, fíjate, ni el capitán ni los marineros del barco donde iba Jonás eran creyentes del Dios Altísimo. Todos en ese tiempo, todos eran religiosos, ¿ok? La cultura religiosa ha perdurado por 6,000 años. Hasta ahora la gente está diciendo, yo no creo en Dios, pero por 6,000 años el ser humano siempre ha creído en Dios, en uno o en el otro o en quien sea. Todos los marineros junto con el capitán estaban clamando a sus dioses. Y llega el capitán y le dice, Jonás, ¿por qué estás dormido? Y le dice, ¿qué no deberías de estar clamando a tu Dios? Y le pregunta, ¿a qué te dedicas? No, esa pregunta, qué feo es cuando te portas súper mal y te preguntan, tú eres cristiano, ¿verdad? Oh. Sí, ¿verdad? ¿No te ha pasado? A mí sí me ha pasado. Lo peor es cuando te dicen, tú eres el pastor, ¿verdad? ¡Ah, la maíz! Ahí sí está grave, plebes. Paréntesis cultural. Tengo como 4 o 5 meses yendo al gimnasio. Y yo iba, gracias. No es cierto, no. Y yo iba de incógnito, o sea, el cubreboca y todo así, para que nadie me conociera. El primer día, pastor, de lejos, y yo, sangre de Cristo. ¿Quién será? Porque a veces no conozco a la gente. Pero ¿quién será? Ya corre así y me abraza. Era una niña adolescente acá de casa.
y ya se quita el cubrebocas igual, y ya yo la saludo con mucho gusto ahí. Pero ahí ya, y no es que uno se quiera andar portando mal en la vida, ¿ok? No quiero andarme portando mal en la vida. Pero ahora todo el gimnasio sabe que soy pastor. ¿Y cómo miran a alguien así? ¿Cómo miran la gente? Con juicio. O sea, yo ando así, no puedo hacer nada. O sea, sí, uno quiere hacer ejercicio sepsi y no se puede. Bueno, ese era el paréntesis, ¿verdad? Bueno, el capitán del barco, vuelvo ahí, el capitán del barco le dice a Jonás, ¿a qué te dedicas? Y Jonás le tiene que contestar, soy profeta del Dios Altísimo. Blop. Sí, o sea, soy profeta. Y él le dice, ¿y qué estás haciendo aquí? Sí, ¿qué estás? Porque dice el pasaje, lo tienes que leer, el libro de Jonás. Dice, y los marineros se dieron cuenta que Jonás estaba huyendo de Dios. Hasta ellos se dieron cuenta. Hasta la gente a nuestro alrededor se da cuenta cuando estamos haciendo las cosas incorrecto. Y le dice, clama a tu Dios. Clama a tu Dios. Y empiezan a clamar y la tormenta no se calma. Entonces el marinero echa suertes. Porque él, fíjate, recibe la revelación de Dios. Por algo está pasando esto, dice. Por algo está esta tormenta. Echan suertes y la suerte cae sobre Jonás. ¿Cómo no? ¿Sí? Porque a veces decimos, Dios está causando esta tormenta. No. A veces nuestras malas decisiones causan las tormentas. Y ni le estamos echando la culpa a Dios o al enemigo cuando somos nosotros mismos los que causamos esa tormenta. Y Jonás, miren, yo quiero que lo vean así conmigo. Se hace el mártir Jonás. O sea, Jonás estaba empecinado en no ir a Nínive. O sea, ¿quién en su sano juicio dice, sí, tírenme al agua, no hay pets? O sea, nadie dice eso. Nadie dice eso, tírenme al agua en medio de la tormenta. ¿Quién dice eso? ¿Sabes qué estaba haciendo Jonás? Prefiero morirme que ir a predicarle arrepentimiento a Nínive. Era una sentencia de muerte. Jonás no creía lo que Dios iba a hacer. Dijo, está bien, tírenme al agua. En cuanto tiran a Jonás al agua, el mar se calma y todos los marineros junto con el capitán adoran al Dios Altísimo y reconocen que Él es el único y verdadero Dios. Y es algo curioso, Dios siempre obra aún a través de gente testaruda. Ya. Voy a leerte. Jonás 1:17. Lo tiran al agua, ahí me quedé, ¿ok? Lo tiran al agua. Y dice, puedes leer conmigo solo la primera palabra, por favor, solo la primera palabra. Léela fuerte. Pero, me encanta, no más la primera palabra. Otra vez. Pero. Me gustan los peros de Dios. Mucho me gustan los peros de Dios. Dice, pero el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y este estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches. Me gustan los peros de Dios porque es, pero Dios lo salvó. Pero en su desobediencia, en la tormenta, Dios lo encontró. Pero Dios preparó un gran pez. Pero Dios, y leo ese pero de Dios en toda la escritura. En toda la escritura, hizo esto y se fue para allá y desobedeció a Dios y renegó y se metió en una cueva y no sé qué, pero Dios le habló. Pero, me fascina eso. Bueno, aplaudimos. Y quiero hacer otro paréntesis, ¿ok? Que también es de la historia, pero paréntesis de saber qué es lo que realmente pasó con aquel gran pez. Porque científicamente hay gente que ha dicho que es imposible que una persona sobreviva en el estómago aún del pez más grande que conocemos. Por ejemplo, creo que es la ballena azul o una de esas, ¿no? Que es muy difícil que una persona sobreviva, ¿ok? Dentro del vientre de una ballena. La Biblia no dice que fue una ballena. La Biblia dice que Dios preparó un gran pez. ¿Qué significa eso? Tal vez es un pez. Primero, esto es teológico, Tal vez Dios sacó de las profundidades un pez que no conocemos. Esa es una. Segundo, que también creo que puede ser una buena versión, es la siguiente. Jonás sí se murió. ¿Sí? O sea, Jonás sí falleció en la tormenta y cuando se lo tragó el pez, y Dios lo resucitó al 3er día. ¿No te acuerdas que Jesús dijo eso? Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre va a estar en el centro de la tierra, en lo profundo de la tierra, y va a ser resucitado. Tal vez Jonás sí murió.
y Dios lo resucitó al tercer día. O sea, así de fácil. Y la otra, que es mi favorita, estaba leyendo a un rabino del siglo segundo que escribió acerca, es como un comentario acerca del libro de Jonás. Y dice que cuando la Biblia describe que Dios dispuso o preparó un gran pez, la palabra disponer o preparar en eso es construir. No, aguas. Escucha así la versión. Y Dios construyó un gran pez para Jonás. Este rabino, que no, del siglo III, o sea, ni al caso hace un chorro, que no tenía conocimientos de ninguna nave submarina, describió en sus escritos como si Dios hubiera construido un submarino para Jonás. Bueno, ya, hasta ahí ya, tú y tu imaginación que hagan lo demás, ¿ok? Pero sigo con esto. Cuando Jonás estaba en el vientre del pez o donde haya estado, bueno, ahí dice que oró, ¿ok? Oró a Dios. Pero hay algo curioso acá. Jonás, cuando ya estaba hundido, perdido, sin esperanza, oró. Y a mí me da tristeza eso, porque yo por muchos años fui un viajero frecuente de los peces, de los grandes peces, así se llama la compañía donde yo viajaba hace algunos años. Te hubieras reído, gracias mi amor. Yo era viajero frecuente de ese gran pez también, donde cuando ya estaba hundido, cuando ya no tenía esperanza, cuando ya las consecuencias me habían alcanzado, cuando ya no tenía nada más que hacer, oraba. Y te lo reafirmo porque lo hemos enseñado. La oración es la principal prioridad de los victoriosos y es la última prioridad de los perdedores. Cuando ya estás hundido, oras y clamas, y es lo que hizo Jonás. Cuando ya no había nada que hacer, clamó a Dios. Jonás 2, del 7 al 10, dice así: me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, pero tú sacaste de la fosa mi vida. Oh Señor, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Entonces el Señor dio la orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Y aquí vamos aterrizando la historia, ¿ok? Jonás es vomitado por aquel gran pez. Y hay algo curioso, en Nínive no hay playas. O sea, ¿a dónde tenía que ir? A Nínive. No hay playas en Nínive. Entonces lo más probable es que aquel gran pez lo haya vomitado en el mismo lugar donde Dios le había hablado, ¿ok? Donde Dios le había dado la orden, ahí fue el gran pez y ahí lo vomita, porque a veces creemos que el pez fue y lo vomitó donde tenía que cumplir su propósito. No, el pez va y lo vomita donde debía empezar, porque el camino a tu propósito es tu preparación. O sea, Dios no podía quitarle la preparación que Jonás tenía que llevar de camino a Nínive. El punto es que Jonás llega a Nínive y aquí está la predicación que Dios le había dado a Jonás. Esta era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa fue. De aquí a 40 días y estuvo rodeando la ciudad y en medio de la ciudad, y lo único que hacía era gritar: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ojo con esto, la palabra destruida aquí, pues para nosotros es ya acabar, ¿sí? Ya que tenga su fin, destrucción total, así. Pero la verdadera palabra que se usó es: de aquí en 40 días Nínive será quebrantada, ¿ok? Porque la vida para todos es difícil, ¿sí? ¿Verdad que sí? Ahí sí pueden decir amén todos. Para todos, o sea, no hay estrato social donde no haya luchas, ¿ok? No hay lugar en este país donde no haya dificultades. Todos vivimos las dificultades en nuestra expectativa. Pero la vida, el quebrantamiento que viene de la vida, te puede formar o te puede destruir. Entonces, el quebrantamiento, hay gente que lo destruye, que le acaba la vida. Pero hay quebrantamiento que en lugar de destruirte, te edifica. ¿Y qué pasó con la ciudad? Cuando Jonás predica arrepentimiento, la ciudad se arrepiente. El rey de Nínive dice: hey,
toda la ciudad. No vamos a comer nada, ni los reyes, ni los príncipes, ni las personas, ni las madres amamantando, ni los bebés, ni los animales, ni los perros, ni los gatos, ni los pollos, ni nadie. Dijo todos, persona, animal y bestia, nadie va a comer por 3 días. Vamos a clamar a Dios, dice, para que tenga misericordia de nosotros. Y por ese arrepentimiento, Dios perdona la ciudad. Y adivina qué le pasó a Jonás. Jonás se enoja. Jonás se enoja. Sí, y es más, dice la historia que va y predica y se sale y se sube a una montaña alta, Jonás, para ver el momento ideal en que la ciudad sea consumida. Estaba esperando que así como Sodoma y Gomorra cayera fuego del cielo y ahí estaba Jonás viendo. Todavía Dios le hace el paro para que no se muriera de hambre y crece una calabacera. Y ahí estaba Jonás comiendo calabazas y viendo el momento en que la ciudad iba a ser destruida. Y Nínive es perdonada. Y hay una parte de la escritura del libro de Jonás donde Jonás le dice a Dios, ya sabía que tú eras compasivo. Así le dice, pero enojado el vato, ya sabía que los ibas a perdonar. Por eso no quería venir. Después se seca esa calabacera y a Jonás le duele más la calabacera que una ciudad de 120,000 personas. Le duele más que aquella calabacera se haya secado a que Dios hubiera perdonado a esa ciudad. Dios le estaba dando a Jonás la lección más grande de todas. ¿Y cuál es? Muestra la gracia que yo te he dado a ti. Esa es la lección más grande de todas. Perdona como yo te he perdonado a ti. La oración del Padre Nuestro no dice eso. Perdónanos como nosotros perdonamos. No dijo Jesús, con la misma vara con la que midas serás medido. No dijo Jesús, no juzguen a los demás para que no sean juzgados. No dijo Jesús eso. Fuiste perdonado para perdonar a otros. Fuiste lleno de gracia para dar gracia a otros. Tus errores y tu pecado fue cubierto para que tú cubras los errores y los pecados de otras personas. Es la lección más grande de todas. ¿Cuál es? La gracia es para todos. Las oportunidades, Jonás, son para todos. ¿Sí? Esa es la lección más grande. Y te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué te parece? ¿O te parece bien que Dios ame a tus enemigos? Mira, te lo voy a decir así. ¿Sale? ¿Estás acá conmigo? Espero que sí, no están muy serios hoy. No sé si me extrañaban o se enamoraron del gringuito de la semana pasada. No es cierto. Sí me pongo celoso, ya, ¿y qué? Te lo voy a decir así. Si te es fácil contestar esta pregunta y decir, sí, es que no tienes enemigos verdaderos. Te lo voy a volver a decir. Si yo te pregunto, ¿te parece bien que Dios ame a tus enemigos? Y tú te crees muy lleno de amor y gracia y dices, claro que sí. Es que no te han aplastado el corazón todavía. Es que no te han traicionado todavía. Es que no te han dado la espalda todavía. Tal vez no tienes enemigos suficientemente hábiles. O tal vez, escucha esto, o tal vez tú le hemos sacado la vuelta a los propósitos y a los planes de Dios, que no hay necesidad de traerte enemigos, porque no quieres ser formado. Los enemigos, chicos, son la cima en la formación del amor hacia el prójimo. ¿Estás escuchando eso? La Biblia dice que el cumplimiento del propósito de una persona es amar al prójimo. Ese es el cumplimiento. Todo este show, la Biblia entera, que Cristo viniera, que muriera por ti, la eternidad, las promesas, todo se resume en un mandamiento. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo. Y tú dices, qué bonito. Es hermoso, pero cuando vas a la Biblia y que empieza, en todo tiempo ama al amigo. Ese amigo que nunca habla mal de ti, que está contigo, que te acompaña. ¿Cuántos amigos hay así? O sea, nomás en las películas yo creo, o sea, es muy difícil. O ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que fue capaz de entregar su misma vida por ellos. No, hombre, encuentro un marido así, lo promociono, lo hago papa o algo. O sea, ¿sí? O a la mujer cuando se le dice, ama y honra y respeta a tu marido. No, hombre, con el feminismo. Sí, y luego la Biblia avanza y llega al punto en que Jesús dice, amen a sus enemigos y bendigan a los que los persiguen. Si no has llegado ahí, es que ni siquiera amas al que debes amar, oye. ¿Sí? ¿Estás acá conmigo? Porque esa pregunta te debe quebrar el corazón.
¿Está bien? ¿Te parece bien que Dios ame a tus enemigos? Y que digas, siendo reales, que digas, no me parece bien, pero estoy en el proceso de entenderlo. No me parece bien porque esa persona es mala o fue mala. No me parece bien porque que Dios no está viendo lo que Él me hizo. Esa es la reacción de alguien que tiene esta dificultad en su corazón, y Jonás la tuvo. Y fue fuerte, pero todo el propósito de Dios, chicos, se resume en eso. Se resume en eso, en que tú y yo aprendamos a amar al prójimo. La banda puede pasar, por favor. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre se propone un camino, pero el Señor endereza sus pasos. Me encanta eso. Nosotros andamos chuecos y la especialidad de Dios es enderezarnos. Y Dios va a usar tormentas, peces, marineros, lo que Él pueda para enderezar tus pasos. Él siempre va a buscarte, Él siempre va a buscarte. Estás acá conmigo, ¿verdad? Venme a mí, ¿ok? Él siempre va a buscarte. Él siempre va a mostrar gracia para ti. Él siempre te va a invitar a volver a su plan, a volver a su propósito. Y mira, Jonás tuvo errores, se equivocó, fue testarudo, huyó de Dios, y aún así Dios lo vindicó. Porque Dios no mide como nosotros. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Que Dios mide con gracia. Imagínate que tú y yo fuéramos medidos con justicia. Imagínate que tú y yo hubiéramos sido medidos por obras. No. Qué bueno que Él mide con gracia. Mide tú también con gracia. Qué bueno que Él nos midió con misericordia. Tú también hazlo con las demás personas. Porque esa es la lección más grande de todos. Mateo 12:40 dice así: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Y aquí viene la parte importante. Dice, el día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Y Jesús les dice, ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes no quieren arrepentirse. Chicos, arrepentirnos sí tiene que ver con dejar ciertas conductas que te comentaba, pero tiene más que ver, el arrepentimiento tiene más que ver con poner a Dios en el lugar que le corresponde. Porque justo estos días que estuve preparando la prédica, Dios me hablaba profundamente acerca de eso. Y Él me decía, ustedes pueden vivir sin mí. Tu trabajo, todo lo que haces, lo haces sin mí. No dependes de mí. No necesitas. Es más, dice, mucha gente no me busca y de todas maneras va al trabajo y tiene su salario y todo bien, dice. No soy una prioridad para ellos porque ellos ya aprendieron cómo ganarse la vida. Es algo muy fuerte para mí esto. Arrepentimiento no es solo dejar malas conductas, porque las conductas solamente son un reflejo de si estás o no en la presencia de Dios. Porque Dios no te pide cambiar para acercarte. Cuando te acercas eres transformado. La salvación es la oportunidad de decir, puedes estar cerca. Puedes acercarte. Y arrepentimiento es volver a decir, Cristo es mi primer lugar. Cristo es mi primer lugar. Cristo está por encima de todo en mi vida. No hay nada más valioso, no hay nada más importante que Él. En verdad, Él es lo más valioso y lo más importante en mi vida. Eso es el verdadero arrepentimiento, familia. Porque en esa decisión todo lo demás empieza a dar fruto. En la decisión de poner a Cristo Jesús en primer lugar, todo lo demás empieza a dar fruto. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Tenía hambre y la Biblia dice, y volvió en sí y dijo, volveré a mi padre. Eso es arrepentimiento. Cuando como cristianos, no cristianos, volvemos en nosotros mismos en sí y decimos, creo que he descuidado mi relación con Dios. Creo que han pasado demasiados días y no he orado. Creo que digo que lo amo, pero vivo como si no lo conociera. Creo que le dedico 40 horas a la semana a mi trabajo y no tengo ni media hora en el día para orar y hacer feliz a mi Padre Celestial. Ese es el arrepentimiento. Muchas de nuestras fallas van a estar ahí. Mientras tengamos un cuerpo carnal, van a estar ahí. Pero qué hermoso que tenemos la oportunidad, escucha, porque no hay más grande privilegio para un ser humano que poder decir,
Cristo Jesús es mi amigo, vivo en su presencia, lo amo, Él me ama, sé que está conmigo y confío plenamente en Él. Eso es arrepentimiento, familia. Nos ponemos de pie, cantamos juntos, cantamos juntos.